El Cuerpo de Exterminio de Demonios es una organización antiquísima, la cual viene existiendo desde hace aproximadamente 1000 años. Sin embargo, a pesar de su importancia, se ha hablado muy poco sobre la creación de esta magnífica organización y también de los primeros guerreros que la constituyeron. Y es por eso que en el video de hoy te contaré una historia del universo expandido de Kimetsu no Yaiba, la cual habla de uno de los personajes más importantes, pero también más misteriosos de este universo fantástico. Y por supuesto me refiero al primer cazador de demonios. ¿Cuál fue el origen de este guerrero? ¿Cómo eran sus técnicas para acabar con estos terribles villanos? ¿Y cómo es que finalmente llegó a fundar esta increíble organización que persiste hasta el día de hoy? Pues para revelar estos misterios, esto es la leyenda del primer cazador de demonios. Advertencia: este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, recuerda que las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Se cuenta que originalmente el terrible Muzan Kibutsuki pertenecía a la familia Ubuyashiki. Sin embargo, luego de convertirse en demonio, él comenzó a ir hacia el lado del mal y se apartó poco a poco de esta familia, renunciando a ella completamente. Conforme el tiempo pasaba, Muzan fue olvidándose poco a poco de sus orígenes, y fue entonces cuando tomó un nuevo nombre, algo más acorde a su terrible personalidad. El nuevo nombre de Muzan sería Kibutsuji. Kibutsuji está formado por 3 kanjis. El primero de ellos significa demonio, el segundo danza y el tercero cruce. Por lo que el significado de este nuevo nombre sería literalmente la encrucijada de la danza de los demonios. Mientras todo esto sucedía, la familia Ubuyashiki hizo un gran juramento. Ellos se dedicarían a acabar con este miembro de su propia familia, el cual había ido hacia el lado del mal, y desde entonces comenzaron a perseguirlo, para detenerlo y acabar con sus malignas acciones. Sin embargo, en esos tiempos, el poder de Muzan era demasiado grande para simples mortales, por lo que poco a poco los demonios iban aumentando, ya que Muzan los creaba constantemente, y uno solo de ellos era completamente superior a cualquier ser humano común y corriente, por lo que literalmente eran prácticamente invencibles. Se dice que ni siquiera cuando les cortaban la cabeza o los brazos eran capaces de vencerlos, por lo que los miembros de la familia Ubuyashiki se dieron cuenta que enfrentar a estas amenazas era demasiado difícil. Mientras esto sucedía en un lugar muy lejano, había un pueblo japonés donde vivían unos granjeros. Generalmente todos ellos vivían en paz, y los pobladores también vivían de una manera bastante tranquila. Entre todos ellos había un niño que era un poco más alto que los otros, y también era mucho más fuerte, por lo que los otros niños no solían jugar con él, pues aparentemente le tenían algo de miedo. Conforme fue creciendo, este niño se hizo cada vez más y más grande, hasta adquirir una estatura realmente gigantesca, y también se volvió extremadamente fuerte. Se cuenta que un día, un toro escapó de la granja, y comenzó a correr enloquecido por todo el pueblo, atacando a las personas de una forma muy peligrosa, y fue entonces cuando este joven le dio un golpe para detenerlo. Sin embargo, el golpe fue tan fuerte que terminó matándolo. Al ver lo que había sucedido, los otros pobladores se asustaron bastante, y a partir de ese momento comenzaron a llamarlo monstruo. Luego de este acontecimiento, nadie le hablaba y le tenían bastante miedo, por lo que este joven decidió irse a vivir a una cabaña a las afueras del pueblo, donde pasaba sus días con tranquilidad, lejos de los demás. Y de esta manera el tiempo pasó, hasta que un día sucedería algo bastante asombroso. Resulta que una noche, el joven comenzó a escuchar un montón de gritos que venían del pueblo, pues resulta que un terrible demonio había atacado la aldea, y se encontraba persiguiendo de una forma implacable a cada uno de los habitantes, y conforme los atrapaba, los devoraba. Se trataba de un demonio realmente gigantesco, y que no dejaba escapar prácticamente a nadie de ese pueblo. Al ver lo que sucedía, nuestro amigo salió corriendo hacia el pueblo, y finalmente se presentó ante el demonio, desafiándolo a una batalla. Se cuenta que se trató de una batalla realmente formidable,
ya que ambos guerreros lucharon toda la noche. Aunque el demonio era cortado, se regeneraba rápidamente, y tampoco nunca se cansaba, pues aparentemente estas criaturas tenían energía prácticamente ilimitada. Sin embargo, el valiente guerrero también poseía un cuerpo formidable, mucho más grande y resistente que el de un ser humano común y corriente, por lo que por más que luchaba, tampoco llegaba a cansarse en ningún momento. Viendo que el amanecer estaba cerca, el demonio decidió escapar en ese instante, y juró que regresaría muy pronto para matar a todos los habitantes de la aldea. Sin embargo, al escuchar esto, el noble guerrero lo atrapó con sus brazos y lo comenzó a aplastar con todas sus fuerzas, mientras los primeros rayos del sol salían por el horizonte. Y fue de esta manera como la luz del sol finalmente cayó sobre este terrible demonio, destruyéndolo y desintegrándolo por completo. Tras la feroz batalla y dándose cuenta de quién los había salvado, los niños se acercaron a este joven y le dieron las gracias. Es entonces cuando los otros habitantes del pueblo también se acercaron a él y le abrazaron, y se disculparon por haberlo tratado tan mal. Poco tiempo después de esto, y oyendo las grandes hazañas, llegó al pueblo un hombre muy misterioso, el cual era llamado Ubuyashiki. Él se presentó ante el guerrero y le contó todo sobre los demonios, sobre su origen y cómo es que mucha gente estaba siendo aniquilada por estas terribles criaturas. Este hombre era bastante noble y finalmente decidió unirse a él para vencer a estos seres. Se dice que Ubuyashiki mandó forjar unas cadenas de un acero extremadamente resistente, las cuales llevaban unas hachas a los lados, y se las entregó a este poderoso cazador. Y así, equipado con esta nueva arma, el valiente guerrero salió a enfrentar a los demonios. Cuando se encontraba con uno de ellos, utilizaba su fuerza brutal para derribarlo, y luego lo atrapaba con sus cadenas, atándolo fuertemente contra un árbol o contra las rocas, o simplemente manteniéndolo estático utilizando estas cadenas para que se inmovilizara, y así lo dejaba hasta el amanecer, cuando los rayos del sol lo destruirían. Hasta esos momentos, todos pensaban que era imposible vencer a los demonios, pero muy pronto corrió el rumor de que había aparecido un hombre formidable, el cual podía enfrentarlos y destruirlos. Poco tiempo después, comenzaron a llegar otras personas guiadas por este nuevo líder, y ellos decidieron unirse a los Ubuyashiki, formando de esta manera la primera organización de cazadores de demonios. En aquellos tiempos, ellos no tenían espadas Nichirin, sino que su estrategia consistía en atrapar en grupo a un demonio, inmovilizarlo por completo y finalmente exponerlo a la luz del sol. Así pues, esta es la asombrosa leyenda del primer cazador de demonios, el cual llegó a convertirse en un símbolo al que todos los otros cazadores seguían. Y también se dice que desde aquel día, los descendientes de este valiente guerrero heredaron sus cadenas, las cuales siempre llevaban al campo de batalla, y eran un arma formidable para inmovilizar y finalmente acabar con toda clase de demonios. Personalmente, considero a la organización de cazadores de demonios como uno de los elementos más asombrosos creados por el autor del manga de Kimetsu no Yaiba, y también me gustaría que en algún momento nos dieran a conocer el nombre exacto de este gran guerrero, aquel que podría ser considerado como el primer cazador de demonios. Si te gustó este video, te invito a visitar mi canal, donde seguramente encontrarás algo que te interese. Yo soy Kennel y esto es Teorías de Anime.